¿Sabías que hay números que son las piedras angulares del universo? Sin ellos, las leyes de la física no tendrían sentido. Son las constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la carga del electrón y muchas más. Pero, ¿quién descubrió estas constantes? ¿En qué época? ¿Cómo lo lograron? Hoy exploraremos las fascinantes historias detrás de estos números que gobiernan la realidad. La velocidad de la luz, c. Durante siglos, se creyó que la luz era instantánea, que no tenía velocidad porque simplemente aparecía. Pero esto cambió en 1676 gracias a Ole Lmerr, un astrónomo danés. Mientras estudiaba las lunas de Júpiter, Lmerr notó algo curioso: los eclipses de las lunas no ocurrían exactamente cuando se esperaban, y dedujo que esto se debía al tiempo que tardaba la luz en viajar. Este fue el primer cálculo de la velocidad de la luz. Más tarde, en 1862, el físico francés Hippolyte Fizeau perfeccionó este cálculo. Con un ingenioso experimento que usaba un engranaje giratorio y un rayo de luz reflejado, Fizeau obtuvo un valor mucho más preciso, cerca de 299.792 km por segundo. Finalmente, en el siglo XX, Albert Einstein consagró esta constante en su teoría de la relatividad especial, donde la velocidad de la luz se convirtió en un límite universal, inquebrantable. La constante de gravitación universal, g. ¿Qué hace que los planetas giren alrededor del Sol? Esta pregunta intrigó a los científicos por siglos. Aunque Isaac Newton formuló la ley de la gravitación, no conocía el valor exacto de la constante gravitacional. Esto cambió en 1798, cuando el científico británico Henry Cavendish midió por primera vez esta constante con un experimento brillante. Cavendish utilizó una balanza de torsión. Una barra con dos masas pequeñas suspendida de un hilo, con otras dos masas grandes cerca. Al medir la débil atracción entre las masas, pudo calcular g, cuyo valor es aproximadamente 6.674 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramos por segundo al cuadrado. Gracias a este descubrimiento, Cavendish también pudo determinar la masa de la Tierra por primera vez. Fue un avance monumental en la física del siglo XVIII. La aceleración de la gravedad, g. Otra constante fundamental es la aceleración de la gravedad, representada por g, cuyo valor promedio en la superficie terrestre es aproximadamente 9.81 metros por segundo al cuadrado. Este valor fue estudiado por primera vez por Galileo Galilei en el siglo XVII, quien demostró que todos los objetos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire. Más tarde, Isaac Newton, con su ley de la gravitación universal, vinculó esta constante con la masa de la Tierra y la distancia al centro del planeta. La medición precisa de g se realizó posteriormente utilizando péndulos y sofisticados instrumentos en el siglo XVIII y XIX. Esta constante es esencial en disciplinas como la física, la ingeniería y la geología, ya que describe cómo los objetos interactúan con el campo gravitacional terrestre. La constante de Planck, h. Saltamos al siglo XX, cuando la física estaba al borde de una revolución. Max Planck, un físico alemán, estudió la radiación de los cuerpos negros y se encontró con un problema que nadie podía resolver. Para explicarlo, propuso algo radical. La energía no es continua, sino que viene en pequeños paquetes llamados cuantos. Así nació la constante de Planck, cuyo valor es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta idea dio inicio a la mecánica cuántica, cambiando nuestra comprensión de la naturaleza. Sin esta constante, no podríamos explicar fenómenos como el comportamiento de los átomos, los láseres o incluso los microchips que usamos hoy. Planck trabajaba en Alemania, en una época de grandes descubrimientos, rodeado de genios como Einstein y Bohr. Su contribución marcó un antes y un después en la ciencia moderna. La constante de Boltzmann, k. En la segunda mitad del siglo XIX, el físico austríaco Ludwig Boltzmann estaba obsesionado con entender el comportamiento de los gases. Propuso que la energía térmica está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas que componen un gas. Así nació la constante de Boltzmann, cuyo valor es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Esta pequeña constante conecta el mundo macroscópico de la termodinámica con el mundo microscópico de los átomos y moléculas.
Aunque su trabajo no fue ampliamente aceptado en su tiempo, hoy sabemos que Boltzmann tenía razón. Su constante es fundamental para entender la entropía y las leyes de la termodinámica. La carga del electrón, E. En 1909, el físico estadounidense Robert Millikan llevó a cabo uno de los experimentos más ingeniosos de la historia de la ciencia, el experimento de la gota de aceite. Suspendió diminutas gotas de aceite entre placas cargadas eléctricamente y midió la fuerza necesaria para equilibrarlas. Gracias a esto, Millikan pudo calcular la carga del electrón con gran precisión, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Este fue un paso crucial para entender la estructura de los átomos y para el desarrollo de la física moderna. Millikan trabajaba en Estados Unidos en los inicios del siglo XX, una época de grandes avances en la ciencia experimental. La constante de Avogadro, Na. La constante de Avogadro, que indica el número de partículas en un mol de sustancia, no fue descubierta por Amedeo Avogadro, aunque lleva su nombre. Fue el físico alemán Johann Joseph Loschmidt quien, en 1865, calculó con precisión este número. 6.022 por 10 a la 23 por mol. Esta constante permitió a los químicos conectar las reacciones químicas a escala macroscópica con el mundo atómico, transformando la química en una ciencia cuantitativa y precisa. Estas constantes son más que números. Son las claves que descifran los secretos del universo. Cada una tiene una historia fascinante, marcada por la curiosidad y el ingenio humano. Ahora, te pregunto, ¿cuál de estas constantes te sorprendió más? ¿Te imaginabas el esfuerzo y las mentes brillantes detrás de cada uno de estos descubrimientos? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, las constantes en la física son el pegamento que mantiene todo unido, desde los átomos hasta las galaxias. Gracias por acompañarnos en este viaje por las constantes del universo.